En julio de 1937, el imparable avance de los nacionales en el frente norte impulsa al mando republicano a orquestar una maniobra de distracción en la zona centro del país. Tres divisiones mandadas respectivamente por Lister, el campesino y el asesor soviético general Walter van a ser las protagonistas de la ofensiva republicana. Se ordena la concentración de 14 brigadas que deben desplazarse a sus posiciones de ofensiva, en marchas nocturnas y a pie, con el fin de pasar inadvertidas a la observación enemiga. El objetivo es abrir un nuevo frente en el centro de la península que obligue a los nacionales a desviar efectivos hacia esa zona. Una ofensiva en la meseta central asestaría a los nacionales un golpe por la espalda y aliviaría la presión sobre el territorio que aún no ha sido conquistado en el norte. El ataque republicano se va a producir justo allí donde, debido a la enorme longitud del frente que las fuerzas nacionales deben cubrir y defender, es más fácil resquebrajar. El subsector de Brunete constituye un boquete muy peligroso que invita a infiltraciones enemigas. Los republicanos tratarán de romper el frente en la zona que se extiende desde el norte de la Casa de Campo hasta el sur del Puerto de los Leones. Para ello concentra a principios de julio cerca de 125.000 combatientes apoyados por más de 300 aviones, 40 carros blindados, 130 tanques y más de 300 piezas de artillería en el frente del sur de Madrid, un teatro de operaciones que tiene a Brunete como escenario principal. Los mandos nacionales del ejército del centro lo saben, pero solo reciben 2 batallones para reforzar la delgada línea del extenso frente. Bajo el mando supremo de Miaja avanzarán desde las estribaciones de la sierra de Brunete hasta la carretera de Extremadura, y otro cuerpo de ejército intentará cortar las carreteras de Andalucía y Toledo. Bajo un sol abrasador, los soldados republicanos esperan la orden para iniciar el ataque. El boquete se sitúa entre Navalagamella y Villanueva del Pardillo. Se debe alcanzar la línea del enemigo al amanecer del día del ataque. Los generales Rojo y Miaja quieren mantener la operación en el máximo secreto para sorprender a las fuerzas del general Varela. Frente a esta enorme concentración y al otro lado de las líneas, los nacionales disponen de 2 cuerpos del ejército, que no sobrepasan los 50.000 hombres. La superioridad del ejército atacante es notoria, y la posición en la zona elegida para la batalla abrumadora. La noche del 5 de julio, la infiltración republicana comienza.
La 46 División del Campesino avanza con sigilo a través de las líneas enemigas desde Valdemorillo para acercar a las fuerzas nacionales en Quijorna. Los hombres del campesino se infiltran en el más absoluto silencio como sombras guerreras. La moral es excelente. 4 batallones se desvían por el camino de Olla Espesa y rodean Quijorna por los 4 costados del pueblo. Los soldados de la 11ª División de Lister hacen lo propio infiltrándose en Brunete. Medianoche del 6 de julio. En el norte de España, los nacionales, pisando suelo montañés, se disponen a avanzar hacia Santander. A esa misma hora, la 11ª División de Lister inicia el ataque sobre Brunete. Con las primeras luces del día, los soldados calan bayonetas, reparten bombas de mano y cargan contra las primeras casas del pueblo. La reducida guarnición de Brunete poco puede hacer para defenderse. El puesto de mando nacional y algunos edificios resisten unas horas, pero el fuego cruzado de las ametralladoras, acompañado de rápidos asaltos, termina con las últimas resistencias. A media mañana, la 11 División ocupa todo el pueblo de Brunete. Tras ocupar el pueblo, 2 batallones se desvían hacia el sur por la carretera de Sevilla la Nueva y Navalcarnero, y la 9ª Brigada se dirige hacia el este camino de Boadilla del Monte. Cuando anochece, las fuerzas de la 46 División del Campesino ocupan Villanueva de la Cañada tras duros y sangrientos combates. Es decisivo el certero tiro de su artillería y del uso que hacen de los carros blindados. El ataque de las fuerzas republicanas con forma de flecha ha conseguido resquebrajar el frente. El bando nacional reacciona con la máxima rapidez a la ofensiva republicana. Su misión consiste en impedir el paso sobre el río Guadarrama y avanzar hacia Brunete para socorrer la plaza y evitar que el enemigo avance por la carretera de Brunete a Boadilla. A pesar de su escasez numérica, los nacionales oponen una tenaz resistencia y logran mantener las posiciones, aunque embolsadas en Quijorna, Villanueva del Pardillo y el Cerro de los Llanos, lugares que la 46 División del Campesino no consigue ocupar. En Villaviciosa de Odón, un batallón nacional frena el avance de Lister. El Campesino y una división de blindados soviéticos toman al final del día el Cerro de los Llanos. El general Varela pide urgentemente refuerzos. Sin tocar en ningún caso el frente del norte, el general Franco decide desviar unidades próximas, reforzando el frente con las divisiones 150 y 108 de su ejército del centro, hasta llegar a reunir una fuerza superior a los 100.000 soldados. Aun siendo la situación crítica en el frente de Brunete, Franco no suspende la marcha sobre Santander. Un día después del inicio de la ofensiva republicana, los Polikarpov I-16, los primeros cazas monoplanos de la historia, son los dueños del cielo de Brunete. En tierra, Lister tiene que avanzar hasta Villaviciosa de Odón, pero en lugar de ello se atrinchera en Brunete. Los nacionales aprovechan bien esa tregua y al caer la noche forman una barrera de contención en un semicírculo alrededor de Brunete, con la primera bandera de la Legión, los tabores 1, 5 y 6 de regulares de Melilla y el batallón de la Victoria. Ninguno de los dos bandos pudo dormir esa noche. Aunque las fuerzas de Lister están taponadas en Brunete, el Estado Mayor republicano decide que continúe la ofensiva aprovechando que el enemigo no dispone aún de reservas numerosas en la zona.
Las fuerzas que sean dueñas de Valdemorillo estarán en disposición de controlar el valle, el río Guadarrama y lo que en él ocurra. La maniobra de distracción ha logrado su objetivo de frenar la campaña del norte. La ofensiva nacional sobre Santander estaba prevista para el 10 de julio, pero deberá esperar. Tropas del norte parten hacia Brunete. Franco suspende el avance sobre Santander. Se desplazan a la zona. Las cuarta y quinta brigadas navarras inician su marcha hacia Brunete. A lo largo del 7 de julio los combates se suceden en las inmediaciones del río Guadarrama. La 11ª división logra cruzar el río a la caída de la tarde, con Lister a la cabeza. Hasta ese día la superioridad republicana en el aire es manifiesta, gracias a la cobertura de las 13 escuadrillas formadas por los Polikarpov y 15. En tierra, después de 16 horas de intensa lucha, el campesino comunica al alto mando que Quijorna ha caído. Fue una acción magnífica de Modesto, sin que, si era necesario, se ponía en primera línea y mandaba a los batallones como el mejor capitán de campo. Con la caída de Quijorna prosigue el avance republicano hacia Perales de Milla, hasta rebasar el camino de Quijorna a Navalagamella. El 9 de julio el general Quindelán destina el grueso de la aviación nacional para expulsar a los republicanos de la orilla derecha del río Guadarrama. En días sucesivos tienen lugar 5 ataques que dejan las faldas del Risco sembradas de cadáveres. Cerro Mosquito se convirtió en una ratonera mortal. No se sabía de dónde venían las balas. El día 10, los ataques y bombardeos republicanos sobre Villanueva del Pardillo son muy intensos, pero los nacionales, con el general Asensio a la cabeza, resisten. A su vez, la 34 División Republicana conquista el Cerro Mocha y rodea Villafranca del Castillo, conteniendo las fuerzas de Asensio. El general Asensio informa. Por las lomas de enfrente se nos aproxima el enemigo en masa y necesitamos protección aérea. Se ha presentado con 10 tanques, habiéndoles inutilizado 6 de ellos. Espíritu magnífico, dispuestos a morir en cumplimiento de nuestro deber. Ese mismo día la aviación republicana bombardea con intensidad posiciones en Boadilla del Monte. Durante la mañana se produce un encarnizado duelo aéreo entre cazas rusos con modernos monoplanos alemanes e italianos. Entran en acción los primeros aparatos de la Legión Cóndor, hasta ahora solo conocidos en el norte. 13 aparatos republicanos son derribados. El teniente coronel Rojo informa. Lo más grave de todo era la actuación de la aviación enemiga, verdaderamente aplastante, abrumadora. El 11 de julio los nacionales de Villanueva del Pardillo se rinden. Es la última plaza que el ejército republicano logra arrancar a los nacionales. Pero el segundo tabor de Tetuán rompe el cerco a dicho pueblo y consiguen infiltrarse en Villafranca del Castillo. En el cielo de Brunete se impone definitivamente la superioridad aérea nacional, decisiva para el futuro de la batalla. García Morato, el as de la aviación nacional, es llamado para incorporarse al aire de Brunete. La mejor unidad de caza, la temida Patrulla Azul, va a cambiar las tornas del combate aéreo a favor del bando nacional. Acudimos con una premura exagerada a los cielos de Brunete para desequilibrar la ventaja inicial de los republicanos, teniendo que volar muchas veces aviones a los que no estábamos acostumbrados. El combate aéreo más duro de la campaña tiene lugar una de esas jornadas, cuando se enfrentan varias decenas de aviones de ambos bandos. Hasta 200 aparatos sobrevuelan el cielo de Brunete. En tierra, los únicos combates que se producen son en la mañana del 15 de julio en las inmediaciones de Villafranca del Castillo. Pero después de 2 semanas de operaciones, las fuerzas de ambos bandos avanzan con lentitud. Las brigadas internacionales y la división Lister comienzan a abrir trincheras. Tanto él como el campesino dan órdenes de fortificarse. Han pasado rápidamente de la ofensiva a la defensiva.
Regulares y legionarios llegan a las puertas de Brunete y se inicia un combate cuerpo a cuerpo. Los nacionales reconquistan el pueblo y las vanguardias de Lister se retiran. El bando republicano para la ofensiva, cuando todos los elementos parecían estar a su favor. El 16 de julio el general Asensio intenta un nuevo asalto al castillo de Villafranca, pero los hombres del campesino rechazan el ataque. Más al norte las tropas nacionales ocupan Navalagamella. Sin embargo, 40 blindados soviéticos acuden a su petición de socorro y Brunete queda por tercera vez en manos del ejército republicano. La aviación nacional despierta a los soldados republicanos atrincherados en los llanos con una lluvia de fuego y metralla. Ha comenzado la contraofensiva nacional. Es el 18 de julio de 1937. Desde ese día los aviones republicanos apenas aparecerán ya por la batalla, dejando desamparadas a las tropas, que son ametralladas sin descanso. Ambos contendientes llevan luchando 15 días y avanzan con lentitud sobre el terreno. El 19 de julio los nacionales desencadenan un nuevo ataque sobre la carretera de Brunete a Boadilla del Monte. Los republicanos abandonan sus posiciones en desbandada. Tras 2 semanas de combates en Brunete y alrededores, la situación se vuelve desesperada para los republicanos. Las divisiones del campesino y de Lister ya piden el relevo tras 15 días de combate, pero el inicio de la contraofensiva nacional impide que éste se efectúe y deben seguir en la brecha. El silencio del alba del día 24 se rompe con un intenso bombardeo artillero nacional sobre el sector de Brunete. Unas horas después comienza el avance de la división Barrón con apoyo de otras unidades y un ataque sincronizado de tanques y lanzallamas. A mediodía y después de fuertes combates, las tropas nacionalistas ocupan de nuevo el pueblo. Las unidades de la división 11 de Lister se baten a la desesperada a pesar de acumular más de 20 días de lucha ininterrumpida. La reportera Gerda Taro, esposa del fotógrafo Frank Cappa, muere en Brunete arrollada accidentalmente por un tanque republicano. Apoyando a Lister se encuentran los hombres de la 14ª División de Mera, pero la situación se agrava y se retiran abandonando las posiciones hasta el cementerio de Brunete, situado sobre una pequeña altura desde la que se domina la población. Toda la mañana del día 25 se lucha en torno al cementerio, hasta que un avance nacional expulsa a los republicanos desplazándolos a un bosque cercano, en el que son bombardeados. Las tropas de Lister y del campesino, agotadas y sin el relevo solicitado, abandonan. Brunete vuelve a manos nacionales. El pueblo perdía su fisonomía por momentos y lo que ya era una ruina quedó convertido en mero escombro. Brunete, o lo que queda de él, vuelve a los nacionales después de 20 días de sangrienta batalla. A mediodía del 25 de julio los nacionales ocupan las ruinas de Brunete.
El general Varela y el general Asensio solicitan del Alto Mando Nacional permiso para continuar la ofensiva aprovechando la ventaja obtenida sobre el enemigo. La campaña nacional sobre Santander, pero el general Franco considera de mayor importancia retirar las fuerzas del ejército del norte para así continuar. Han apoyado la ofensiva de Brunet. Tras el optimismo republicano inicial, todo se esfumó. Los rojos no consiguieron ninguno de sus objetivos. No recuperaron terreno alguno, el ataque a Madrid continuó y la ofensiva a Cantabria se reanudó poco después. Además, las pérdidas humanas y materiales fueron enormes y difícilmente reemplazables, cosa que agravaba el abatimiento de muchos milicianos que comenzaron a darse cuenta que tenían un ejército mucho menos preparado, y muy inferior en experiencia y conocimientos militares. Que los recursos con los que contaban se gestionaban mal. La guerra se les comenzaba a poner muy cuesta arriba, mientras que los nacionales eufóricos y plenos de moral gritaban: ¡Viva siempre España! ¡Viva siempre España! ¡Viva siempre España! ¡Viva!